Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy cerramos la temporada, y como cerramos la temporada, pues yo creo que merecía la cosa traer a alguien, un invitado de lujo, en este caso una invitada, y tenemos con nosotros pues a Teófila Martínez. Teófila, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Teófila, me gustaría hacer una entrevista que tuviera un perfil un poco más humano, un poco más conocer a la persona, ¿no? Aunque, oye, si tenemos que hablar de política, se habla, y Santas Pascuas, ¿no? Pero me gustaría hacer un recorrido por tu trayectoria profesional, pero también un poco personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos sabemos que naciste en Santander. Nosotros de toda la vida le dijimos la montaña, ahora solo dicen Cantabria, ¿verdad? Es la montaña. ¿Vosotros decís en vuestra familia la montaña? Sí, realmente sí. Y además a mí me sorprendió mucho cuando... No me sorprendió, pero me hizo sentirme desde el primer momento en casa, cuando llegué a Cádiz, y se hablaba de los montañeses, de los chicucos, pero sobre todo los montañeses. Y entonces, bueno, realmente fue como si no hubiera distancia entre Santander y Cádiz, ni tan siquiera física. Ni tan siquiera física, efectivamente. Bueno, tú naces, en este caso naces en Santander capital, creo. Sí, Santander capital. ¿En qué zona naces? Mira, yo nazco en una zona que está entre la estación y lo que se llama el barrio pesquero, que es la entrada de Santander, en una calle que se llama Carlos Saya. Quizá porque mi abuelo era ferroviario y mi padre también. La verdad que mi abuelo murió muy joven de un accidente de tren, y mi abuela en el mismo año. Tenía mi padre 23 años, se quedó huérfano, era hijo único en un mes, pero ellos vivían allí donde yo nací, en esa calle, quizá por proximidad a la estación, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí, de allí nos fuimos a vivir a la otra entrada de Santander. Esa era la entrada desde Bilbao, y la otra donde nos fuimos a vivir era la entrada de Santander por la carretera de Burgos, en un sitio que se llama Peña Castillo, que es la entrada de Santander, al lado del hospital de Valdecilla, muy cerca. Sí. Y allí nació mi hermana. Y de ahí nos fuimos a vivir a 12 kilómetros a un pueblecito que se llama Guarnizo, sí, que estaba muy cerca de casa de mis abuelos, por parte de mi madre, que es otro pueblecito muy chiquitito que se llama Cianca, que es una pedanía del Ayuntamiento de Piélagos, de Renedo de Piélagos, de Parvallón. Y ahí pasó mi vida hasta en esos 3 sitios, hasta que cumplí casi 12 años, y mi hermana tenía 3 menos que yo, porque nos llevamos. Y de ahí volvimos a vivir a Santander, porque ya mis padres yo había hecho ingreso y primero libre en el instituto, porque yo iba a la Escuela Nacional que estaba al lado de casa de mis abuelos, que había una profesora fantástica que se llamaba Doña María, y entonces yo iba todos los días desde Guarnizo Cianca, justo pasaba todos los días, porque eran vecinos, por delante de la casa de la familia Leguina, de donde eran los abuelos y los tíos y el padre de Leguina, ¿no? Porque entonces yo iba a ese colegio, a esa Escuela Nacional, y de ahí ya fuimos a vivir a Santander. A Santander de nuevo. Porque tus padres procedían, dentro de la montaña, procedían de distintos sitios. Mi madre eran de ese mismo pueblo. Son unos apellidos muy montañeses de esa zona, Canales, Carreras. Y mi abuelo materno era de Astillero, de Saiz Miera. Son apellidos de esa zona, ¿no? Porque hay, igual que los Leguina, siempre eran de esa, que son pueblecitos muy pequeños, que están a 12 minutos de Santander, 9 minutos de Santander, pero que somos pocos vecinos. Bueno, ¿cómo era la infancia, vuestra infancia? Vosotros erais una familia típica de... Mi infancia era una infancia muy feliz, porque, bueno, hasta que tuve 3 años que vivimos en Santander, pues bueno, no te das prácticamente cuenta, ¿no? Claro, porque no hay memoria. Eres muy pequeña, pero sí que
fue muy feliz porque además las personas de aquel barrio donde yo vivía, en la entrada de Santander, pues eran muy... como en Cádiz, muy de estar en la calle, y nos íbamos de una casa a otra. Recuerdo, como yo tenía 2 años y medio, 2, 3, pues siempre... y luego, pues al lado de mi casa vivía una familia que uno de sus hijos, Enrique Gran, un gran pintor, pues del grupo de Antonio López. Sí. Y bueno, yo era muy pequeña, pero me llamaba mucho la atención porque se sentaba en la escalera y dibujaba con los carboncillos de entonces de las cocinas económicas. Era un gran pintor, un gran dibujante, pero yo he crecido en ese ambiente entre mis padres, que trabajaban mucho, y un ambiente un poquito no bohemio, pero sí de mucha libertad. Yo me iba con los vecinos, venía, y luego ya pasé a vivir a los 3 años a Guarnizo, porque mi padre era jefe de estación ahí, y la verdad que fueron unos años maravillosos, aunque yo tenía que ir a la escuela en bicicleta. Sí. Porque no había otro medio de transporte, sí. Y eran unos cuantos kilómetros, eran como 3 o 4 para ir, 3 o 4 para volver. Se usaba mucho la bicicleta en la montaña de toda la vida. Sí, porque bueno, y bueno, aparte de las caídas, todas esas cosas, te estoy señalada por varias zonas de mi cuerpo, aquí debajo de la nariz, en las rodillas, bueno, con lo de todos los niños, ¿no? Pero claro, ir en bicicleta al colegio y llover, en Santander era todo uno. Y entonces la gran suerte que tenía yo era que, como mis abuelos maternos vivían al lado de mi escuela, pues cuando llovía, pues me quedaba en casa de mis abuelos. Claro. Y entonces ya ahí me lo pasaba estupendamente, porque eran las vacas, era jugar con los niños que vivían en las casas de al lado, irnos al monte a buscar fresas, ir a las marismas, que hay unas marismas como consecuencia del lavado del ocre para sacar hierro, de lo que ahora se conoce como Cabárceno. Esa era una mina, y ese agua que salía de lavar el mineral de hierro llegaba a una zona que se llama Solía, y allí pues nosotros jugábamos, y nos metían mucho miedo porque decían que nos podíamos hundir, que tal, a no ser que estuviera seco. Lo pasaba francamente bien, aprendí muchas cosas, y aprendí sobre todo a que había que colaborar mucho en las cosas de casa. Nosotros salíamos del colegio y, aparte de hacer los deberes y merendar, mi madre era muy estricta con los estudios, pero mi abuela no se quedaba atrás, y entonces ya después nos dejaba salir, podíamos salir a jugar, pero bueno, Prado, en los pueblos, en los prados, al monte de atrás, bueno. Y luego ya veníamos, cenábamos, acostábamos, y al otro día empezábamos otra vez. ¿Y te gustaba el colegio? A mí sí, yo lo encontraba divertido, porque se hacía divertido, porque a esa edad, en un colegio público donde íbamos los niños de parvulitos hasta los que hacían primero, segundo, tercero, hasta cuarto y reválida, era muy divertido, porque tenías la oportunidad de aprender cosas por encima de lo que te podían enseñar por edad, nada más que de escuchar, pero además porque los chicos y chicas mayores que nosotros, pues cuidaban de nosotros, jugaban con nosotros, nos lo pasábamos bien cuando doña María les regañaba, que también a nosotros nos regañaba, evidentemente, pero a los mayores les regañaba más, por supuesto. Y bueno, la verdad que tuve una infancia muy, muy bonita. Yo creo que era respetar la naturaleza sin que te obliguen, era que te decían, vamos a la mies, que se llama allí, al prao, a la mies, a sacar las patatas. Entonces íbamos un grupo de niños con los mayores, hoy vamos a coger las panojas del maíz, o vamos a tal. Y entonces nosotros lo pasábamos francamente. Hombre, tampoco había otras cosas con que divertirse, pero bueno. Teófila, y vosotras ya de jovencitas, por ejemplo, porque yo estuve con 15
15, 16 años, un verano entero, y aquello era una romería detrás de otra. Yo estuve en el Valle del Paz, sí. Entonces no sé si por tu zona... Sí, había muchas romerías, evidentemente. Nosotros nos encantaba ir a las romerías de los pueblos de al lado. Eso. Cuando éramos muy pequeños, vamos, hasta los 12, 13 años solo nos dejaban ir a las del pueblo, ¿no? Pues, claro. Y lo pasábamos muy bien, porque además yo tenía un abuelo materno que era muy simpático y nos contaba muchas cosas de su vida y claro que cada vez nos aumentaba más la mentira, o sea, nos la adornaba más, claro, ¿no? Sí, y nosotros estábamos... Y en las romerías, pues claro, nos lo pasábamos muy bien. Siempre pasaba que cuando los más pequeños íbamos en grupo, los que eran más mayores, cuando querían que nos fuéramos, nos miraban con mirada asesina, como diciendo, ya está. Claro, todos, menos yo, todos los demás tenían hermanos y hermanas mayores, y entonces cuando a ellos les tocaba irse, a mí me tocaba irme con ellos. Teófila, bueno, pero también lo pasaba muy bien, porque mi abuela era muy callada, pero siempre que había teatro, que había música, que había ballet, porque entonces las compañías iban por los pueblos, y entonces mi abuela, aunque estuviera muy cansada, nos llevaba al teatro del pueblo, al teatro con su escenario, que era como el cine, y nos llevaba pues a ver ballet, lo que hubiera nos llevaba, y lo pasábamos muy bien, porque eso de salir por la noche era una cosa especialísima. Se estilaba, Teófila, ya con 16, 17 añitos en la romería, por lo menos la vez que yo fui era así, las chicas bailaban dos y llevábamos dos y les pedíamos baile, pues no se pedía individualmente, sí. Tenía que ser, ¿eso no te acuerdas tú? Yo eso no me acuerdo, porque cuando yo ya tenía 16 años ya estaba más en Santander, capital, íbamos a las romerías, sí. Íbamos a las romerías, pero yo normalmente íbamos, pero sí que se veía que era, sobre todo los más mayores, los que tenían 20 años, 21, 18, nosotros los que teníamos menos íbamos más a reírnos, a pasárnoslo bien y todas esas cosas así. ¿Has visto lo que han hecho en el puerto? ¿Has tenido ocasión de ir a Santander recientemente? Que han hecho como un adelantado al mar con unas vistas preciosas. Sí, hombre, es una construcción muy moderna, que está en un sitio muy especial, que es el Paseo Pereda, que es aquello, todo se quemó, casi cerca de cuando aquí en Cádiz hubo la explosión. A mí arquitectónicamente me gusta, pero yo no lo hubiera puesto ahí. Es un sitio delicado. Es un sitio muy delicado, muy delicado. Yo cuando fui, finalmente no es tan agresivo. Yo quizá creo que hay dos cosas en las que yo lo hubiera hecho de otra manera, pero que es el teatro, el Palacio de la Música o de los festivales, que desde el mar se ve muy bien, pero desde la ciudad no tiene vista. Y luego ese gran edificio, que realmente es un avance de cómo hacer compatible el uso de los bordes marítimos con la cultura. Desde ese punto de vista me parece muy acertado, porque ahí estaba antes que ahora se pasó un poco más al costado, la estación marítima donde vienen los ferries de Inglaterra, que no aporta absolutamente nada. Santander ha ido ganando espacios portuarios de cuando yo era pequeña, porque llegaba el tren hasta Puerto Chico, y eso se quitó. Entonces ha ganado paseo, ha ganado belleza, disfrutamos, ¿no? Por eso siempre yo creo que, porque se acertó hace unos años cuando se pasó el puerto al Grao, que está a un costado. Entonces, yo creo que Santander ha ganado mucho con esa actuación, mucho. Y la verdad que sí. Hombre, es distinta, pero es bella, y la bahía es muy bella, pero la bahía de Cádiz y la ciudad de Cádiz, pues no son cosas que no se pueden comparar. No son comparables. No se pueden comparar. Ambas muy bellas. No, pero es que además Cádiz, que ahora lo podemos ver
desde el nuevo puente, es como una isla mágica, es algo que no, algunos podía que no fueran conscientes, porque no se ha visto, desde el aire se ve cuando los aviones desde Jerez, en vez de salir para Sevilla, salen para la bahía o entran por la bahía. Es una sensación de estar en un paraíso, porque ese brazo de tierra, esas esteros con esas salinas brillantes, que parece que estás todo en medio del agua. Claro, maravilla. Eso, al verlo desde el segundo puente, ves que realmente tomas conciencia y eres consciente de la belleza acumulada durante 3000 años, primero en dos islas y ahora en una isla maravillosa, donde no se puede comparar. Todo el mundo queremos y tenemos añoranza de donde hemos nacido, pero como decía mi madre, hija, ¿y tú a quién has salido? Porque me veía tan gaditana y disfrutando tanto. La verdad que cuando vivía en Madrid echaba mucho de menos Santander. Desde que vine a vivir a Cádiz, la verdad es que no me llena tanto, me ha llenado tanto, me llena tanto que no necesito esa relación tan permanente. Tú has subido, porque yo me atreví una vez, ahí en Jerez, unos aviones chiquititos que tú pagas y tal, y te dan una vuelta por la bahía. El que le dé un poco de cosas, como a mí, al principio, pero ya cuando llegas a la bahía y ves eso, y hizo así el avión por la playa de la Victoria, luego llegó a la Caleta, se metió otra vez por la bahía. Eso no lo he hecho. Se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que esa es la bahía, junto cuando ves con la desembocadura del Guadalquivir y un poco de Doñana. Y repito, es que es algo que no, yo creo que es algo mágico, que yo creo que no lo hay en el mundo. Sí, es verdad. Teófila, has hablado antes de la explosión. Tú no la viviste, pero fue muy reciente. ¿Oirías hablar a tu gente de aquello, no? Sí, la verdad que sí. Además tuvimos mucho empeño, porque no había ningún hito, ningún monumento, aunque es sencillo, que recordara y que todos los años los gaditanos pudiéramos ir a mostrar nuestro respeto y nuestro recuerdo de esa parte de la historia, porque hay muchos gaditanos que eran muy pequeños, algunos, y que entonces sí que lo vivieron y que van todos los años. Yo, la verdad que cuando el equipo en el que yo presidía decidimos poner en esa plaza de San Severiano ese pequeño monumento, pero hecho por los técnicos del ayuntamiento, para recordar a las víctimas de esa historia, de esa gran destrucción que hubo en la ciudad. Pues realmente... Tú me hablas de la explosión. De la explosión, sí. Yo es que te había preguntado, porque es que van tan paralelas, que por eso, por el fuego y de Santander, si oías a tus mayores hablar de aquello. Sí, pero sobre todo era una cosa que más que oír hablar, cuando llegaba todos los años la noche de San Pedro, que fue cuando pasó, si éramos pequeños y después ya si había viento del sur, todos nos poníamos muy nerviosos. Claro. Ese nerviosismo de los mayores se trasladaba a todo el mundo, porque el viento del sur recordaba el incendio, porque parece ser que esa noche había un gran viento del sur enorme. Y mucha madera, que lo llevó, lo llevó todo. Entonces sí que recuerdo que la noche de la víspera de San Pedro, hay veces que salta al sur, como aquí puede saltar el Levante, ¿no? Sobre todo en verano. Y yo recuerdo de mis padres, de mis abuelos, siempre se ponían, ya está aquí el sur, a ver, que no se incendie ningún monte, siempre recuerdo eso de cuando era pequeña. Tremendo, igual que aquí la explosión que tú comentabas fue tremendo también. Bueno, el bachillerato nuestro yo creo que fue similar. Entramos en un examen que era un ingreso, que había que hacer una cuentecita. Yo me examiné libre igual que yo. Y entonces entrábamos en el instituto hasta el preuniversitario, es decir, estábamos desde los 10 años
hasta los 17, 18. Sí. ¿Ese dónde lo haces tú? Yo lo hago en Santander. Ah, ese lo haces en Santander. En el primero, ingreso y primero lo hago libre. Sí. Después el resto lo hago en un colegio de las Mercedarias, que estaba muy cerca de mi casa. Y porque entonces en los colegios públicos no había tanto colegio público. De enfrente de mi casa estaba la escuela de magisterio y la escuela de profesores mercantiles. Sí. Y después ya fui a hacer sexto reválida y preuniversitario al Instituto Santa Clara. Y luego nos examinábamos de lo que es hoy la selectividad, nos examinábamos en Valladolid, que era un salto muy grande porque te impresionaba mucho, íbamos solos, íbamos en el tren hasta Valladolid, nos quedábamos ahí un día porque eran 2 días, creo recordar, de exámenes, y la verdad que era por lo menos para mí, que era muy tímida entonces, aunque no lo parezca, era muy impactante tenerte que enfrentarte en una ciudad donde no conocías y luego con unos profesores que no conocías para absolutamente nada porque no eran de la universidad. ¿Tú tuviste que hacer el preu? Sí, ese es el Había gente que decía, ¿tú en qué curso estás? Decía, yo en tercero de preu, porque repetían y repetían, aquello eran unos libros. Y la verdad que sí que impresionaba, ¿no? Porque eran otros años, y ir a examinarte solo como si fuera una oposición a una ciudad que no es la tuya y bueno, era entonces no se viajaba tanto y sobre todo luego tenías que hacer el examen de idioma, le tenías que hacer oral, también que era otro más añadido. Y Teófila, nos quedan unos pocos minutillos para la primera parte. ¿Conservas amistades de aquella época o de aquel...? Sí, conservo, aunque no tengo mucha relación porque cada uno vive en un sitio distinto de España, pero sí que aunque no tengamos una relación permanente, pero sí recuerdo con muchísimo cariño porque para mí fueron personas muy importantes. Claro. Yo recuerdo pues lo que me ayudó un amigo, compañero del instituto, Pacheco, que fue portero del Atlético de Madrid y ahora está, creo que si no se ha jubilado ya, en la SER en Logroño. Y él se examinaba, él era en vez de francés, inglés, y recuerdo cómo me animaba porque a mí me daba tanto apuro entrar al tribunal de francés y siempre me animó mucho y lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, y amigas y compañeras y otros compañeros del instituto. La verdad que he tenido una gran suerte. Y Teófila, para hacer aparejadora, se decía entonces, en realidad es un arquitecto técnico, tú tienes que ser en matemáticas medio bien, ¿no? Porque... Bueno, la historia de mis matemáticas es una cosa que me trajo mucha frustración personal, porque cuando hacía el bachiller y cuando hice el preu, mis profesores y todo el mundo decían que yo iba a hacer exactas porque las matemáticas se me daban muy bien. Pero a mí lo que realmente me quería hacer era ciencias económicas y políticas. Lo que pasa es que tenía un gravísimo problema, que yo era consciente de él, que era muy tímida. Y muy tímida. Los profesores me impresionaban muchísimo. Cualquier queja, me impresionaba muchísimo. Quizá porque también en aquella época, pues en las familias, el respeto a los profesores, el respeto a los compañeros, pues era algo que te inculcaban desde muy pequeño, ¿no? Pero aquel año, pues no sé si el año anterior habían puesto en funcionamiento en Santander, que no había universidad. La primera escuela técnica que pusieron fueron la de ingenieros de caminos. Y entonces pues yo pensé, me gusta mucho la economía y la política, pero no sé por qué. Entonces, cuando tienes 18 años, pero yo quería vencer mi timidez. Y entonces decidí que
yo sabía que en mi casa no me iban a poner ningún pero, que lo único que mi madre me iba a exigir era que hiciera una carrera, porque mi madre era no era exigente, sino tenía las cosas muy claras y siempre nos decía a mi hermana y a mí, daros prisa porque aunque tengáis 50 años vais a terminar una carrera, así que cuanto primero la terminéis, muchísimo mejor para vosotros y para nosotros, que hacemos un gran sacrificio, tu padre trabajando mucho, yo también, y no, entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer una carrera técnica porque son carreras donde apenas hay chicas y ahí voy a vencer la timidez, seguro. Entonces, o sea, bueno, ¿eso te motivó? Sí, entonces me motivó mucho y además también que mi abuelo materno, pues además de tener vacas, pues hacía como se hacían entonces las casas de piedra y tal, sí. Y a mí de pequeña pues me llevaba a alguna de las obras donde y bueno, a mí me llamaba mucho la atención aquello de saber cómo aquello se tenía en pie y qué materiales se utilizaban y cómo siempre me llamaba la atención, pero bueno, tampoco era una cosa pero principalmente yo decidí hacer una carrera técnica porque quería vencer mi timidez y estar en una formación que entonces era casi exclusiva de hombres. ¿Cuánta gente había? ¿Cuántas chicas había? En primero podíamos ser en Madrid 800 en total, por ejemplo, porque había muchos repetidores también, evidentemente, y no era una carrera fácil entonces, y podíamos ser 3 o 4 chicas, sea que... Pero bueno, eso me vacunó, me vacunó. Ahora te voy a contar una anécdota muy más chistorra. Y la verdad también porque nos tenemos yo siempre quería... Yo sí sabía que yo no era persona de oficina, de despacho. Sí. Yo quería cosas trabajo que de moverte y intelectual calle, también. En la calle, sí. En contacto con la realidad, con las cosas, ¿no? Vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida. Estábamos hablando, Teófila Martínez, la tenemos con nosotros, el último programa de la temporada, merecía la pena traerla. Y bueno, estábamos hablando que ella estaba solo con 2 o 3 chicas o 4 chicas, la carrera de aparejador. Yo recuerdo, Teófila, que en aquella época estaba yo en Sevilla estudiando y se comían, había unos comedores universitarios con unas bandejitas y cada vez que entraba una chica, los hombres que eran infinitos, vamos, eran el 99%, daban así. Y las chavalas se quedaban. O sea, era un poco, reflejaba la época machistorra, ¿no? Por eso te digo que tú ahí... Sí, nosotros nos tuvimos... Bueno, yo aprendí algo que me reforcé en algo que ya mis padres me habían enseñado porque mi madre era una mujer muy moderna y a mí esas cosas no me impresionaban. Yo sabía muy bien lo que quería y sabía defenderme y desde el primer momento dejamos las cosas muy claras ante nuestros compañeros. No éramos iguales y allí no... Y eso te refuerza, cuando vas sin ningún complejo, te refuerza... Hombre, sabes que tienes que autoprotegerte, que tienes que ponerte una coraza y que tienes que ser muy estricto en algunas cuestiones para que no te tomen el número cambiado. Y eso realmente a mí me fue muy útil el resto de mi vida, porque creo que lo más importante entre los seres humanos, tengas la formación que tengas, es el respeto al otro. Sí. A mí hay veces que oigo cosas y no es porque tenga cierta edad, es porque siempre, cuando las he oído, me han llamado la atención. ¿Por qué? Porque creo que la base fundamental de muchas cosas de las que pasan en la convivencia hoy en día y cuando realmente las cosas que pasan en nuestras ciudades, es porque es donde el ser humano se aprende a socializar, falta algo muy importante, es el respeto al otro, al vecino, al que va por la calle. O sea, nos han enseñado en los últimos años a respetar la piedra, al respetar el árbol a algunos, porque otros los ven y nada más que hacen que romperlos o atacarlos o lo que haga falta, ¿no? El mobiliario urbano lo mismo, pero el respeto al otro es tan importante en una sociedad moderna que indudablemente yo tengo que agradecer los malos ratos que pasé y luego la
las consecuencias de eso, de esa disciplina que durante años tuve que, como mis compañeras, pero yo hablo por mí, tuve que hacer, que practicar, para que luego en el resto de la vida no haya tenido absolutamente ningún problema de falta de respeto. Tampoco yo se le faltaba a nadie, ¿no? Pero, o por lo menos lo he intentado. Si alguna vez ha ocurrido sería una mínima cuestión y sin ninguna trascendencia de otro tipo. Pero sí que fueron momentos duros. Imagínate que era de las primeras promociones que ya éramos aquí. Estamos hablando 68, yo estaba 68. En el mayo del 68 en Madrid, sí. Era de las primeras promociones de arquitectos técnicos. Y realmente había muchos chicos, sobre todo chicos mayores, porque venían rebotados de otras carreras, y bueno, aprendes a convivir, aprendes a defenderte, aprendes a hacerte respetar, aprendes a tirar para adelante, a no desanimarte, porque aquello, cada asignatura era una oposición, y yo tuve la suerte de tener unos padres que no se relajaban, no me decían pues si no hay que seguir. Tanto es así que yo, cuando me fueron a dar el título, el profesor que me le dio me dijo: toma, para lo que te va a servir. Pero bueno, como la vida tiene esas cosas, pues hace unos años, siendo diputada y siendo portavoz de Obras Públicas, me llaman y me dicen que el delegado de mi escuela, de la escuela, que quiere hablar conmigo sobre la ley de la edificación. Entonces, pues los arquitectos, los ingenieros, las empresas aseguradoras, todo el mundo quería hablar con los parlamentarios para hablar sobre el texto de la ley de la edificación, para que la calidad de la edificación cada día, ahora se habla de los certificados de eficiencia energética. Bueno, pues nosotros ahí en esa ley de la edificación también trabajamos mucho sobre ese asunto, y qué casualidad que venía ese profesor. Y entonces, cuando terminamos la reunión, y después de decirme que estaba encantado y orgulloso de tener una compañera que estaba en las Cortes, pues yo le dije que también estaba encantado de demostrarle y de decirle que mi título, mi formación universitaria me ha valido para mucho, incluso para representarle, intentar de representarle dignamente en las Cortes, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque yo siempre me dijeron mis padres que los estudios había que hacerlos, que luego pues igual en un momento dado tenías que fregar escaleras y en otro podías hacer otra cosa, pero lo importante era tener una formación para poderte defender en la vida. Y yo nunca tuve un jefe, dueño de la empresa, que me decía: pero usted va a poder con estos paletas, en Cataluña, una obra que tuvimos ahí, decía: pero usted va a poder mandar a estos paletas. Hombre, cómo no, si yo soy capaz de coger una caja de azulejos y llevarla a donde haya que llevarla y decirle esto se hace así y esto se hace así, ¿por qué no voy a poder ganarme el respeto de esa parte de tu vida, cuando trabajaste, porque estuviste también trabajando, te ayudaría también a conseguir respeto y a conocer cómo es el mando, cómo se lidera un equipo, ¿no? Sí, hombre, yo siempre he dicho que para poder luego tener las capacidades para poder dirigir o para poder hacer equipos, primero hay que saber cómo se participa en un equipo de trabajo, en una empresa, en donde sea, a las órdenes, por así decir, no, al mandato de alguien que es el que tiene que organizar, ¿no? Sí que me sirvió, y sobre todo me sirvió pues para poder hacer aquello que a mí me gustaba, porque a mí nunca me gustaron las chapuzas, ni en la construcción ni en nada, ¿no? Pero sobre todo en la construcción. Y entonces cuando yo terminé la carrera, muchos de mis compañeros trabajaban dirigiendo obras a destajo, que se llamaba, que era, pues se pagaba, y las constructoras y los propietarios de las construcciones pagaban por metros cuadrados construidos de pared o metros cúbicos de hormigón, o sea, que había que hacer mucha obra, y entonces,
Pero eso que significaba que había que hacerlo deprisa, y yo el tipo de contratos nunca le quise por nada. Mi madre me decía, pero hija, digo, mamá, es que no me han gustado nunca las chapuzas. Yo voy a ir a un sitio, a una obra, voy a ver un tabique que está mal, le voy a mandar tirar y al otro día me han puesto en la calle, por tanto, ¿para qué? ¿No? Tenía otras posibilidades de trabajar, y la verdad que fueron años muy, muy intensos, porque ya eso era en Madrid. Y ya me casé, tenía un hijo, la suerte que mis padres ya vivían en Madrid y podía dedicarle muchas horas a mi trabajo. Te casaste pronto, ¿verdad, Teófilo? 23 años. ¿En qué contexto fue aquello? ¿Fue porque, no sé, no, porque bueno, entonces la gente se casaba joven, es verdad. Y porque, bueno, cuando encuentras una persona de la que te enamoras y que quieres compartir la vida, y además de edades muy parecidas, con lo cual haces el mismo recorrido, porque hay personas que se enamoran de personas que son mayores que ellos, y entonces una parte de tu vida das un salto, seas hombre o seas mujer. ¿Por qué? Porque esos años ya la otra parte de la pareja ya los ha utilizado, ya los ha hecho. Sí. Entonces, bueno, a mí eso me parecía una parte fundamental de un proyecto en común. Se me ha pasado antes, pero podemos hacer un breve resumen de cómo era tu vida en Madrid cuando estudiabas. ¿Era la época de Argüelles, donde iban la gente joven a Argüelles, o fue la época bueno, mi vida era muy, muy corriente, porque mis padres hacían mucho sacrificio para que yo pudiera estar en Madrid, y además luego enseguida mi hermana también se fue a estudiar a Barcelona, hacía mucho sacrificio, y yo, pues aparte de ir a estudiar, pues a ir a la escuela, teníamos muchas horas de dibujo, allí no podíamos perder mucho tiempo, la verdad. ¿Y dónde te quedabas, Teófilo? Luego, pues me quedaba en una residencia, por ahí, por la zona del Clínico, y la verdad es que luego daba clases particulares para poderme comprar, pues todos los materiales, porque eran muchos. Yo tenía un profesor de dibujo que se jubiló, que me enseñó a rascar cuando nos equivocábamos, porque como me veía cada vez que me equivocaba o que una raya me salía mal, cogía la lámina, la rompía y me iba a comprar otra, pues se gastó unos cuantos días para enseñarme a rascar los dibujos para que luego no se me corriera la tinta. Y entonces daba clases sobre todo a una niña, una jovencita, y con eso yo pues me pagaba pues que si se me rompía un rotring, o que si se me rompía una plantilla, o las hojas que tenía que tal, o bueno, pues alguna cervecita algún día, porque pues, mis padres me daban todo lo que podían, pero... Claro, y yo sabía que cuando no me lo daban era que no había, por tanto no pedía. Claro. Y entonces, pues si tocaba quedarse en la residencia, que me lo pasaba muy bien, pues me quedaba. Algunas veces iba a algún colegio mayor, pues a teatro o a música, tal, que siempre se hacía para... Pero la verdad es que no echaba... El mucho salir no lo echaba de menos, no. ¿Y es en esta época donde empieza un poco con conciencia política, o es un poco posterior? Es un poco posterior, sí. Es posterior, es un poco posterior, sí. Bueno, la verdad es que en ese momento la conciencia política la teníamos todos, porque claro, llegar a la universidad en el mayo del 68 y vivir todo lo que se vivió antes, bueno, desde el 68 en adelante, pues fue para mí muy importante, ¿no? El otro día leía en un periódico la vida de Antonio Chapero, un compañero mío de la escuela con el que tuvimos una gran relación, en el sentido de que compartíamos, hacíamos como digo yo, los deberes juntos con otros amigos y compañeros, y que luego su vida fue por otros lados. Era una entrevista que le hicieron en El País con respecto a los comportamientos indeseables de un tal Bill el Niño, ¿no? Ah, sí. Y bueno, pues yo recuerdo eso, pues cómo compartíamos o cómo
cómo hablábamos de muchas cosas, cómo peleábamos por los intereses de nuestra formación, pues cómo teníamos que correr cuando había manifestaciones o cómo teníamos que salir de los comedores del SEU a prisa y corriendo. Sí. Bueno, pues eso te hace a la fuerza mucho más participativo y mucho más consciente de que había cosas que había que cambiar, pero yo tenía siempre una cosa en mi cabeza, que era que yo era un estudio muy difícil y que para aprobar tenías que sacar un notable, porque si había muchos que tenían un notable, pues aprobaban solo los que tenían una décima más, porque era selectivo. No, es que arquitectura técnica, yo me acuerdo selectivo, ¿no? De tener compañeros y eran libres. Y entonces, bueno, pues yo no podía, ya les defraudaba bastante, porque mi éxito pues muchas veces no era el deseado por mí ni por mis padres, ¿no? Pero yo sabía que tenía que dedicarle muchas más horas porque no era fácil, y entonces pues a veces pues tanto el salir a tomarme una cerveza como a cualquier otra cosa pues me era bastante complicado. Teófila, y yo te sitúo por los datos que tengo ya en el 80 y... porque tenéis una época que os vais a Venezuela nos vamos temas profesionales y luego ya volvéis al puerto de Santa María. Mi marido desde muy joven cuando ha trabajado en la industria hotelera y él estaba siempre de un lado para otro, y aún viviendo en Madrid y yo trabajando en Madrid, y le surgió la oportunidad que le ofrecieron su empresa de ir 2 o 3 años a Venezuela. Y yo la verdad que también yo venía con más frecuencia porque dejamos a nuestro hijo aquí en España con mis padres y mi hermana, porque la idea era no estar mucho tiempo, y de allí ya nos vinimos aquí. Y fue en Venezuela donde fue en el 79 que me tocó estar allí en aquel momento. Yo tomé conciencia de que a la vuelta, cuando volviera, había estado de interventor en las primeras elecciones del 77 en Madrid, que cuando volviera iba a participar en política, aunque sea pegando sellos, porque lo que yo veía desde allí mismo, y lo que estaba viendo en mi país en un momento de la transición, pues me convenció de que había que participar, aunque sea haciendo, como digo yo, pancartas, que hice muchas, y pegando muchos carteles, que pegué muchos, y bueno, ya después de ahí ya nos vinimos aquí, y aquí ya pues me integré de una manera más activa. ¿Cómo te integras tú? ¿Era Alianza Popular? Sí, era Alianza Popular. ¿Cómo te integras? ¿Tienes algún contacto? No, yo pertenecía a Alianza Popular en Madrid, en el distrito Arganzuela. Vale. Aunque estaba yendo y viniendo a Venezuela, y cuando vine me puse en contacto con los compañeros de aquí, que había solo en el puerto de Santa María un concejal que era de Alianza Popular, Manolo Moreno, del que aprendí muchísimo. ¿Y fuiste concejal allí también? Sí, fui concejal del 83 al 87 y fui secretaria general del partido. Sí, yo creo que la primera secretaria general que ha habido en España del Partido Popular y de algún otro partido. Y la verdad que fue muy interesante, muy importante, porque había que hacer partido, entonces no había organización del partido en los pueblos, y en muchos pueblos, en la mayoría, y fue una época muy interesante, aprendí mucho y me facilitó muchísimo, o sea, fue como si siempre hubiera vivido en Cádiz, porque me dio y nacido en Cádiz, porque me dio una capacidad de absorber lo que cada pueblo en la provincia de Cádiz significa para sus vecinos, para los vecinos de al lado, cómo se movían, cómo se mueven, cuáles sus aspiraciones, sus problemas económicos, sus problemas sociales, que es de una riqueza que si hubiera venido de aparejador y hubiera trabajado en la construcción, pues no me hubiera tardado mucho más tiempo en querer más rápidamente, en hacer mía
mío, Cádiz, más rápidamente, evidentemente fue a través de mis compañeros y de la gente que conocí, fantástica, que nunca olvidaré. Teófila, ¿fue esos 4 años, creo que estuviste de concejal de urbanismo en el puerto, el que te da a conocer todos los resortes de la... Bueno, estuviste luego en el 89, encabezaste la lista del Congreso. Bueno, ¿Qué te aportó? O sea, realmente en el puerto de Santa María estuve 4 años de concejal y 1 de concejal de urbanismo, porque hicimos un acuerdo con el Partido Socialista, que tenía más votos que nosotros, y entonces elegimos un alcalde socialista y hicimos una moción de censura. El alcalde anterior era del PC, que estuvo 3 años, y entonces, bueno, pues fueron años importantes y donde realmente también fueron muy importantes. Tenía y tengo amigos y que nos respetamos, aunque no nos veamos mucho, y nos recordamos con mucho cariño, tanto del PC como del PSOE, evidentemente también de mi partido, pero fue un acto de generosidad terrible. O sea, nosotros teníamos un acuerdo de gobierno y el primer teniente alcalde era del PP, el alcalde era del PSOE, y allí no se hacía nada si no era de mutuo acuerdo, y no se recibía a nadie si no se recibía por las representantes. Por un lado lo recibía, por ejemplo, el alcalde del PSOE, y luego lo recibía el primer teniente alcalde, que era de AP entonces, o yo misma como concejal de urbanismo. Pero en esas cuestiones tan delicadas y en la modificación del plan general, que por cierto el señor Montaner nos lo devolvió aprobando unas cuantas cosas, solo las que él quiso, nos dejó el problema de las SEMA sin solucionar, nos dejó tantas cosas sin solucionar, que la verdad que fue terrible. Pero sí que trabajé muy a gusto, con mucho respeto, y la verdad echo de menos que las cosas hayan ido por todos derroteros, y eso que fuimos capaces de hacer por interés de la población, porque Izquierda Unida el PC estaba modificando el plan general, y la propuesta era tirar manzanas enteras en un casco histórico como el del puerto de Santa María para hacer plazas, lo cual era una barbaridad, romper la trama de ese casco histórico que ha sido, y a mí me gustaría que siguiera siendo, porque amo esta provincia y creo que el puerto de Santa María, igual que Cádiz o Sanlúcar o cualquier otra población, han sido muy importantes en la historia de nuestra provincia. Nos queda muy poquito, Teófilo. Te quiero hacer unas cuantas, por lo menos que no se me queden algunas. Tú decías que, bueno, he querido entender que la política entonces era distinta a la de ahora. Yo creo que se ha comprendido que ahora... Bueno, por lo menos la que yo vivía, sí. La que tú viviste era cercano a la transición, había más generosidad, creo. No, sí, cuando yo empecé, sí. Tú has ganado 5 elecciones municipales por mayoría absoluta, algunas por encima del 60%. En estos años han mantenido muchísimas relaciones de todo tipo. ¿Te quedan relaciones personales con tus adversarios políticos? Sí. De respeto y de... ¿Incluso alguna amistad? Sí, ¿verdad? Vale. Soterramiento, segundo puente, bicentenario, estadio. Esto es como la lista que hacía Monty Python. ¿Pero qué han hecho los romanos por nosotros? Eso hay que verlo en su conjunto. Yo misma me sorprendo, y voy a poner ahora un ejemplo, yo misma me sorprendo de... Nos quedan 5 minutillos. En 20 años haber conseguido esa gran transformación y esos cimientos para que a partir de estos años ya, pues las cosas en la ciudad y en la bahía puedan ir por otros derroteros a como nosotros nos lo encontramos. Ahora los gaditanos, yo me siento muy orgullosa de que los que tienen 23 años, 24, 30 y los que tienen más edad, sería imposible pensar que en Cádiz estaba dividida por la línea del ferrocarril, o ya que no había un puente. Hoy se abre el puente Carranza y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay 3 entradas en nuestra ciudad. Antes era tan anacrónico que a una ciudad capital de una provincia de 1.250.000 habitantes solo se entrara por un punto, porque es que hay que tener un poco de visión y de previsión, que es que el Carranza
y la entrada desde San Fernando entran por el mismo punto, por cortadura. Eso es un anacronismo que es difícil de sostener que pudiéramos formar parte de un área metropolitana. Yo creo que me siento muy, muy agradecida a los gaditanos de que me dieran ese respaldo durante todos esos años para poder haber peleado y haber hecho esa transformación, ¿no? Y transformación de verdad, porque ahora si se habla de sostenibilidad, en Cádiz puede haber un transporte sostenible porque no está la vía del tren y porque a los cruces de las dos avenidas de un lado para otro son más racionales de la conexión con el casco histórico. Si se habla de rehabilitación del casco histórico, hombre, si cuando nosotros no lo encontramos, pues, pero realmente a mí todo es motivo de agradecimiento a los gaditanos por haberme dado y habernos dado la confianza, porque eso iba a nuestro programa electoral, para hacer esas cosas, ¿eh? Y ahora me llama mucho la atención porque algunos se creen, no le dan, o unos no quieren darle valor, porque es como si hubiera caído del cielo, ¿eh? Una cosa muy fácil, y otros, pues como otros dentro de los partidos de la oposición, como si no sé, no estuviera aquí, no estuviera ya desde la época de los fenicios, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo. Yo vengo peleando por la rehabilitación y el uso del molino del Rivarillo desde la primera legislatura, pero sobre todo desde el 2003-2004. Y he conseguido, después de dejar de ser alcaldesa, una sentencia a una denuncia de mi gobierno, del gobierno del PP, sobre quién es el propietario y quién tiene que usar el molino del Rivarillo y cómo lo tiene que hacer, que es el gobierno, o sea, el gobierno de la nación, gobierne quien gobierne. Ha habido primero un expediente de expropiación del ayuntamiento que nos tumbaron, que dejaron sin validez el gobierno de Zapatero. Ha habido un gobierno del PP. He tenido que poner una querella en la Audiencia Nacional. Todo eso dirían, pues es que ¿cómo es posible que el molino del Rivarillo? Pues Teófila Martínez y el PP no dejamos de pelear nunca por eso. Igual que no dejamos ni un minuto de pelear y expropiamos, yo creo que es el único gobierno municipal de toda España que ha expropiado unos terrenos como los de Astilleros a una empresa pública. Por tanto, nada es fácil en esta vida, pero sobre todo es muy fácil decir qué fácil es cuando no se ha trabajado y cuando no se ha hecho. Pero yo estoy feliz por haberlo podido hacer y agradecida. No tendré por muchos años que vida agradecer a los gaditanos la confianza de esos 20 años de mayoría absoluta para hacer estas cosas. Esa gestión todavía ahora quedan, como se dice, cuando hay todavía pasión partidaria, pero yo creo que con el tiempo eso se tendrá que reconocer. Hay pasión partidaria, perdón, pero basada en el odio. Sí, o sea, basada en la confrontación de destruir al adversario y además de destruirla hasta socialmente, porque hoy en día con las nuevas tecnologías y con eso no se busca... se busca la muerte social del adversario, destruir, que su imagen quede destrozada, que nadie le mire por la calle. O sea, Teófila, una pregunta que lleva mucho tiempo. O sea, yo es que no lo comprendo, porque por mucho que tengas un programa o una ideología distinta, por mucho que tú no comulgues con el adversario político en ciertas cosas, ¿cómo es posible que a algunos les pueda más el odio y que haya esa doble vara de medir en la sociedad española o en una parte de la sociedad española? O sea, aquí la doble vara de medir es lo habitual. Sí. Te quiero preguntar, a propósito de eso, ¿qué sentiste el día aciago cuando tenéis que salir ya del ayuntamiento, el mando lo ha tomado la nueva alcaldía y cuando sales es muy rápido, como vosotros decidisteis salir por la puerta, ¿por qué pasó? Vamos a ver, como yo soy demócrata convencida y sé que unas veces ganamos uno y otras veces pues se pierde. Yo gané esas elecciones. Yo desde el primer día le dije a mis compañeros que no íbamos a seguir gobernando, por tanto que fueran haciéndose la idea de que había que dejar las cosas bien preparadas para que los que vinieran, incluso a los técnicos, les facilitaran la tarea y siguieran trabajando al mismo ritmo, porque
es cierto que la vida de un ayuntamiento depende mucho de los funcionarios, porque son los garantes de la legalidad y del trabajo continuado, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando llegó el pleno, yo lo vi de una manera normal. Ahora, cuando terminamos el pleno y nos dicen que en la calle pues hay cierto movimiento de que es contra nosotros y tal, uno de la policía local me dice, alcaldesa, ¿quiere usted, y ahora le voy a contar otra cosa, un segundito, ¿quiere usted que, creemos que debe usted salir por la puerta, deben usted salir a la puerta por el costado? Y yo le dije, yo no tengo que avergonzarme de nada, claro. En todo caso, si pasa algo se avergonzarán los que lo hagan, yo no tengo que avergonzarme de nada. Pero también entendí que después de 1 año y medio desde la izquierda radical de la ciudad, alentando por la crisis los sentimientos de mucha gente que lo estaba pasando mal, hacia el odio, hacia el Partido Popular y hacia Teófila Martínez, que es muy gracioso. Aquí en Cádiz, para los socialistas, era mucho tiempo, 20 años gobierno del Partido Popular, pero en Andalucía, 40 años no les parece nada. Y resulta que tampoco les parece nada que a mí, en el año 2000, el señor Chávez me dijera que en 4 años íbamos a tener un sistema educativo como el de Finlandia, estemos en el 2018 y haya más fracaso escolar que en ningún sitio. Eso les parece normal. Y se merecen, según ellos, seguir gobernando Andalucía. Y yo dije, no, ni hablar, en todo caso que se avergüencen los que lo hagan, porque yo voy a salir, porque no tengo nada que avergonzarse. Pero esto relaciono con el primer día, con los primeros días de mi gobierno, en el año 95, era verano, y entonces llega la secretaria de Carmen Villaverde, la secretaria del alcalde, que también había sido la secretaria de Carlos Díaz, y me dice, eran las 3:30 de la tarde, las 3, no sé qué, y me dice que hay un policía local de la puerta del ayuntamiento que quiere hablar conmigo. Y yo dije, pues que pase. Y me dice el policía local, mira, alcaldesa, es que hay un parado en la puerta, se lo digo por si quiere usted salir por la puerta del costado. Y le dije, no, muchas gracias, el día que una ciudad como Cádiz, el alcalde o la alcaldesa vaya a salir por la puerta de al lado porque haya un parado en la puerta para decirle lo que le pasa, pues entonces no volvería, no sería yo la alcaldesa, ¿no? Por tanto, yo siempre he sido una persona que me enseñaron desde pequeña a dar la cara, nunca he dejado de dar la cara ante las situaciones más complicadas y me han tocado vivir, no solamente como alcaldesa, sino también como presidenta del Partido Popular de Andalucía, aquel día 11 de marzo y después, y yo he dado la cara siempre. Alcaldesa, hemos terminado ya. Te seguiría preguntando. De lo que has hablado, me han surgido 10.000 preguntas. Me he sentido muy cómoda. Sí, hoy en día yo creo que hay muchas cosas que hablar de la convivencia política, porque yo creo que algo se ha deteriorado en los últimos años. Yo he visto cómo desde la izquierda primero te insultan y luego te dicen, hombre, ¿qué tal?, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. No. Eso en política nos han dicho durante mucho tiempo, sobre todo los medios de comunicación, que hay que tragarse muchos sapos, pero hay sapos como es la imputación de delitos o la imputación de acciones. Los últimos años de los plenos, ¿no, Teófila? Aquello fue una campaña bien organizada. Aquello fue terrible. Pero bueno, aquello fue terrible, pero el actual equipo de gobierno, el señor José María, ahí tiene la corrala. Claro. Nos lo mandaba todos los días al ayuntamiento. Y ahí lo tiene. Claro. Que no le protestan, pues será que no le protestan, pues porque él les habrá dicho, como les dijo entonces, que lo iba a solucionar en 4 días. Pero si entonces vivían mal, pues ahora seguramente que seguirán viviendo mal. Alcaldesa, un verdadero placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Y desearte toda la suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, a ustedes pues ya me despido hasta la próxima temporada. Espero que sigamos ahí, todos ustedes y yo también. Bueno, pues hasta entonces, muy buenas tardes.